Ok, people, les presento mi pizarra mágica, el amor de mi vida, por donde ha pasado muchísimas cosas. Y en esta ocasión les quiero compartir la estrategia que yo utilizo. Eh, Tengo que borrar esta información y para aprovechar que ya está ahí plasmada, se las voy a compartir. Yo sé, yo soy consciente de que aún compartiendo esta información, la gente no la va a hacer rentable, ya, porque conlleva un conocimiento amplio y conlleva control de emociones muy interesantes y a favor de la estrategia, obviamente, ¿verdad? Entonces, para empezar, voy a hablar de cosas que quizás no has escuchado y no importa, es normal. Eso es un video que es un poco avanzado, entonces, para no meterme tanto en explicar cada cosa, yo obviamente después voy a hacer videos hablando de esos temas en específico para que la gente pueda entender pues, cómo funciona ese tema, porque o sea, esa estrategia conlleva múltiples conocimientos que se adaptan para plasmarla, ¿verdad? Entonces no es nada más de que la ejecutes y ya no necesitas como ese proceso, ese conocimiento, esa materia, esa práctica, básicamente es un entrenamiento, como todo en la vida. Si quieres ser bueno en algo, debes entrenar. Eso no es la sección. Entonces vamos al tema de una. Lo primero, bueno, aquí tengo una de las cosas más importantes, neutralizar un máximo o un mínimo. Es como punto número uno. Y la estrategia yo le puse patrón sobre patrón, porque es un patrón que dentro de ese patrón hace otro patrón y nos da una entrada de confirmación. Entonces es como dos confluencias. Eso le podemos llamar una tercera confluencia, que viene siendo neutralizar un máximo y un mínimo. Y cuarta confluencia, así como saber en dónde uno está, en qué zona, si es una oferta, una demanda, arriba, abajo, temas más extensos. Pero bueno, aquí estoy. Ese es el dibujito, así se ve el gráfico, ¿verdad? Para las personas. Así se ve el gráfico, digamos, y aquí yo estoy haciendo el dibujito. Yo utilizo un Fibo con una configuración que obviamente no lo voy a compartir en este video, pero más adelante voy a hacer un video hablando solamente de ese Fibo. El Fibo se marca desde un punto A a un punto B. Eso viene siendo un impulso para donde sea. En este caso, el ejemplo es hacia un movimiento hacia la baja. Sin embargo, ya voy a llegar al punto de confirmación, que es donde se aplica esta estrategia, porque como se llama es patrón sobre patrón. O sea, primero hay un patrón y luego un sobre ese patrón hay otro patrón. Entonces, es una locura, pero también lo vamos a ver en el gráfico cómo se aplica. Por eso no se preocupen. Hoy se ve loco, entonces va a calzar muy bien la explicación de este video. Primero genera ese impulso, ¿verdad? Ese impulso genera un retroceso y en ese retroceso se genera un nuevo impulso a neutralizar el punto B, que era el mínimo, ¿verdad? Donde inicia el impulso, el retroceso, perdón, y ahí se genera un impulso yendo a la zona B, que es el TP1, luego un TP2, un TP3, inclusive un TP4. Y muchas veces esto es confluencia con el OD, que es un mínimo del día, ya sea del mismo día o del día anterior, ¿verdad? Y esto sucede, este patrón tiene que suceder en la ruptura de un máximo. Por eso aquí tengo como paso primordial neutralizar un máximo. Entonces, neutraliza el máximo. Ahora sí, se marca del A al B, se espera que llegue a la zona y aquí se entraría, ¿verdad?, a favor del trade, ¿verdad? En la proyección, por así decirlo, ¿verdad? Que el stop loss va arriba, la zona de entrada y los stop abajo, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta zona de acá, por eso tengo marcado acá, aquí es donde está el dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo del patrón que se dé, el precio va a irse a favor o
cambiar la dirección completamente. Y basado en lo que sucede aquí, puedes tomar esa oportunidad. ¿Ya? Y solamente de estar en el mercado en ese momento, prestando atención y marcar esto de FIBO que yo utilizo y listo. Prestamos atención cómo funciona acá. Si aquí sea un patrón similar al general, porque esto vamos a hacer de cuenta que es una temporalidad de 15 minutos, ¿verdad? Y en 5 minutos aquí, en la zona de entrada, debe darse un patrón a favor de ese patrón. Si el patrón que se da en esta zona es en contra, se puede tomar la oportunidad siempre y cuando se acepte el riesgo. Aquí podemos tener un ejemplo, lo marqué en rojo, ¿verdad? Zona de entrada, stop loss y TPs arriba. Aquí se puede ver el patrón que se genera, es primero un movimiento hacia abajo, luego sube, luego baja, pero ya no llega al mínimo. Estructura del mercado. Eso es un tema también a grabar. Y luego genera la zona de entrada y genera un impulso que rompe el máximo anterior. Luego ahí obviamente genera un retroceso y sigue subiendo. Y obviamente aquí el dibujo es perfecto, pero el gráfico no, el gráfico tiene fluctuaciones. Sin embargo, manejando estos parámetros se puede tomar las oportunidades. Ya. Definiendo dónde está el punto de entrada, definiendo cuál es el riesgo a asumir y definiendo el punto de salida, que es muy importante. O sea, algo que a mí me sucedía antes era que no tenía el punto a salir y tenía una expectativa mucho más grande del trade, que tenía que seguir teniendo más ganancias a la fuerza, y obviamente no, y no tomaba las ganancias y el precio retrocedía y se iba en contra. Entonces, saber tomar ganancias es mucho más importante inclusive que saber tomar pérdidas. Y lo digo inclusive porque en este negocio es muy importante saber tomar pérdidas. Sé que no todas las personas quieren tomar pérdidas, pero si no aprendes a aceptar una pérdida, se puede convertir en una pérdida más grande y se te puede llevar la cuenta, y eso es lo que queremos evitar. El juego de este negocio es siempre estar dentro del juego. Entonces debemos mantener capital ahí, preservarlo. Esta es la estrategia, ¿sí? Es patrón sobre patrón, así de sencillo. Podría decirse que es sencillo, sin embargo tiene su grado de complejidad. Afinar esto en el gráfico y en el día a día tiene su ciencia, pero cuando una vez lo logras, todo comienza a marchar de una mejor manera. Vamos a ir al gráfico, tengo mi ordenador al frente y vamos a ver los ejemplos que se dieron hoy. Vamos a ello. Ok, de mis partes favoritas, estamos ahorita en el gráfico. Aquí la apertura del mercado el domingo, lunes 15 de septiembre, como pueden ver, más o menos para la sesión de Nueva York, que inicia a las 7 m hora mi país. Ya comienzo a analizar el gráfico antes de eso, a ver qué hay, y aquí podía observar que tenía el último impulso y un retroceso liquidando ese punto mínimo. Entonces lo que yo hago es que ahí marco una línea que me ayuda a identificar que fue liquidada esa zona, ¿verdad? Entonces ahí en ese mismo punto marco el fijo de esta manera, desde el punto mínimo al punto máximo, buscando que haga un nuevo impulso, ¿verdad? Como proyección. Entonces ahorita yo estoy en una temporalidad de 5 minutos y lo que yo hago es bajar a una temporalidad menor de 4 veces menos. En este caso sería lo más bajo, M1, que sería 1 minuto. Entonces vamos a observar en esta zona cómo o qué patrón podemos encontrar a favor de esta proyección, que esta proyección se marcaría de esta manera. Vean, les voy a mostrar. La entrada sería acá, el riesgo obviamente debajo y el TP así. Solamente que para aumentar las probabilidades de éxito,
lo que yo hago es una reconfirmación. Por eso le puse a la estrategia entrada patrón sobre patrón, porque este es mi primer patrón. Un ejemplo, si yo no conozco de aquí para allá qué va a suceder, esta es mi proyección cuando llegue aquí. Entonces voy a temporalidad menor para que lo puedan ver. Vamos a ver, está, ya lo tengo. Ay, pues Dios, ha sucedido algo aquí, lo voy a corregir. Pequeño fallo técnico. Ahora sí, aquí quiero mostrarles cómo funciona el patrón dentro del patrón. Cuando yo hago esa primera proyección en 5 minutos, normalmente yo no tomo el trade de un solo, yo espero un patrón de confirmación igual, pero una temporalidad menor, 4 veces menor, en este caso M1. Observen esto, aquí un punto A, aquí un punto B, retroceso, un impulso, un retroceso. Ese retroceso coincide con la zona, ya les voy a mostrar. Ya mi vista me lo tira automático, pero con los parámetros de la configuración del FIBO pueden observarlo mejor. Miren la zona de entrada a favor, o sea, una confluencia a favor de el análisis que traemos, ¿verdad? Entonces, y esta es la entrada que yo tomo como tal, que es la que me confirma. En dado caso que el movimiento sea contrario, yo tomo una venta a favor del movimiento. O sea, el patrón que me da aquí es lo que yo opero. Y en este caso se tomaría la entrada correcta, que es esta. Y esta entrada normalmente casi siempre al TP4. Observe cómo llegó hasta el TP4. Y lo interesante es que tener estos niveles en el FIBO nos ayuda en la parte psicológica, en tanto aceptar el riesgo, si se va al stop loss, y tomar las ganancias, que es muy importante, tomar ganancias. En muchas ocasiones ya iba por acá las ganancias y teniendo expectativa de que iba a seguir subiendo, no tomaba ganancias y miren lo que sucede después. Llega hasta el punto de entrada casi, ¿verdad? Luego sí hizo un movimiento hacia arriba, pero ya tenías la ganancia, se regresa, estás otra vez en menor ganancia para seguir esperando con qué necesidad cuando ya tenías aquí tu objetivo. Entonces, así funciona la estrategia. Es arte puro completamente. Espero que les aporte valor muchísimo y nos vemos en el siguiente video.